buenas tardes y bienvenidos a esta jornada técnica sobre sistemas de construcción industrializada, organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y por la empresa también alicantina, WES. Muchas gracias a las personas que os habéis acercado aquí físicamente a la sede del colegio y también a todas las personas que nos siguen online, que bueno, la afluencia vía online ha sido considerablemente mayor. La verdad es que el tiempo también acompaña, o sea que muchas gracias tanto a los que habéis venido presencialmente a pesar del tiempo y también a los que nos siguen online. Y bueno, ambos podréis participar y hacer vuestras preguntas al final de la charla. A los que estáis presenciales sí que os pedimos que pidáis el micro para que os escuchen los compañeros que nos siguen online, y los que nos siguen online pueden hacer las preguntas a través del chat. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema que nos ha parecido interesantísimo desde el colegio, que es el tema de la, como decía antes, de la construcción industrializada. Un concepto un poco, digamos, algo obviado en las escuelas de arquitectura, pero que a los profesionales que trabajamos en esto, pues siempre nos ha preocupado y que bueno, que al final pensamos que el conocimiento que se genera acerca de esto está produciéndose sobre todo más en las empresas que en las universidades, ¿no? Y por eso yo desde el colegio quiero agradecer profundamente a la empresa WES que se haya animado a proponer esta jornada técnica y dar las gracias a todo su equipo. Está presente el socio fundador Juan de Dios Alfocea, su hijo Ángel Alfocea, que nos acompaña también, ya segunda generación de la empresa, y a Rafael Hernández, también aquí a mi derecha, que bueno, son quienes van a hacer la presentación de hoy. Y bueno, y también quería agradecer a Miguel Mata por la estupenda organización de esta jornada y también al resto del equipo de WES. Tanto Ángel como Rafael nos van a presentar el sistema de paneles de entramado ligero y describirán el resto de sistemas industrializados disponibles hoy en día, explicando tanto sus ventajas como sus inconvenientes, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades frente a la construcción tradicional. Y precisamente lo que a nosotros nos interesa sobre todo es entrar en este tema, sobre todo porque pensamos que disminuye considerablemente los tiempos de ejecución y además consigue unos acabados muchísimo más impecables, ¿no? Además de todo el esfuerzo que se hace desde el proceso de selección de maderas, que bueno, hoy analizando la web pues veía que hay un proceso de certificación, escogiendo maderas con talas controladas y planificadas, etcétera. Bueno, ya entrando un poco a presentar a los ponentes, como decía antes, Ángel forma parte ya de la segunda generación de empresarios de la construcción industrializada en sistemas modulares tridimensionales, con nada más y nada menos que 22 años de experiencia ya en el sector y con toda una vida dedicada a la empresa WES, que por cierto hoy he descubierto que las siglas son Wood Engineering Systems. Y bueno, pues eso, que lleva desde el origen, desde los inicios de esta empresa familiar. Y por otra parte, Rafael Hernández es graduado en arquitectura y responsable del departamento técnico de WES. Y sus funciones principales son la coordinación y adaptación de proyectos a este sistema industrializado, la implementación de los flujos de trabajo BIM y el diseño de viviendas y establecimientos también hoteleros. Bueno, yo no me extiendo más y paso la palabra a los protagonistas, aunque creo que querías que pusiera antes un vídeo, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes a todos los que estáis conectados y los que estáis aquí presentes, sobre todo los presentes porque os habéis mojado para venir y os agradecemos que estéis aquí. Ahora vamos a poner un vídeo que es muy... ¿Tiene sonido? No, vale. Así lo voy explicando. Un vídeo que es muy gráfico, en el cual explica un poco la empresa y luego ya entraremos con algunas diapositivas a explicar ya un poco más a fondo los criterios y componentes de la construcción industrializada, de la empresa y un poco en profundidad. Os voy a ir presentándolo y lo voy a ir parando. WES cuenta con dos plantas de producción, una está ubicada en Monforte del Cid y otra está ubicada en Elche. En la primera es donde tenemos toda la parte de soporte técnico y bueno, damos todo ese soporte sobre todo enfocado a trabajar con despachos de arquitectura. Y al principio veíamos que se ha saltado porque nos consideramos una empresa creativa evolutiva. Creativa porque podemos adaptarnos, o sea, lo que intentamos y queremos es que los arquitectos puedan tener esa creatividad de poder diseñar, de poder dibujar y cómo nosotros poder transformar cualquier sistema, cualquier proyecto o diseño que nos pasen, poder adaptarlo a nuestro sistema. Esa es uno de los fuertes y de las grandes ventajas de nuestro equipo técnico y de la empresa. Tenemos todo el departamento técnico integrado, trabajamos con diseños BIM, trabajamos en CADWORD, hacemos los cálculos estructurales íntegramente en nuestro propio despacho técnico de ingeniería. Eso lo explicará Rafa un poquito más a fondo. Y aquí vamos a ir viendo el cómo se hace, o sea, un poco también todo el soporte que esa metodología BIM nos aporta para que cada control numérico esté despiezado por elementos de piezas, y bueno, en cada control numérico lo vaya leyendo y lo vaya controlando y etiquetando para toda esa descomposición de piezas que se van creando, luego darles formas en unos bloques portantes, en esas estructuras portantes, donde hacemos toda la composición de esos elementos, bien sean cerramientos, forjados, esos muros estructurales. Otro de los puntos importantes es todo el chequeo de trazabilidad que le vamos haciendo. Desde el desarrollo de una vivienda, al diseñarla en BIM y poder parametrizarla, podemos detectar cualquier error, anomalía, unión, encuentro que pueda haber y poder darle una solución desde el principio. O sea, de ahí la gran ventaja de trabajarlo todo con Revit y hacer toda esa trazabilidad que la hacemos desde la parte de departamento técnico y la vamos enlazando con todo el proceso productivo desde la fabricación hasta la puesta en obra y todos los chequeos que vamos llevando fase a fase durante todo el proceso de la vivienda. Bueno, ¿qué hacemos luego con esas estructuras? Pues con esas estructuras, en este caso las llevamos a obra, siendo un sistema de puesta en obra en 2D. Luego veremos las diferencias de los sistemas de 2D a otros sistemas industrializados. Esta es una casa en Barcelona de unos 500 metros cuadrados aproximadamente. Tardamos unos 9 días en hacer la puesta en obra y 4 meses más en terminar la vivienda completamente. Los tiempos de ejecución se reducen considerablemente con respecto a hacer una obra de estas características en una obra convencional. Esta es la otra planta de producción que está en Elche, es una planta de producción donde hacemos toda la construcción en 3D, donde hacemos todo el módulo portante, ya no los paneles, sino donde hacemos toda la composición completa. Los terminamos íntegramente al 90-95% en esta planta de producción y los llevamos y transportamos a cualquier zona, bien sea península, islas, parte de Portugal y Francia, y los llevamos hasta el 95% terminados en transportes especiales. Aquí, bueno, el criterio del chequeo seguimos haciéndolo íntegramente, donde vamos haciendo todas las fases de chequeo de control de calidad por fases. Y bueno, aquí veremos ahora una puesta en obra de una construcción en 3D y así vamos entendiendo las fases de construcción tanto de un sistema como de otro. El sistema en 2D de paneles y de sistemas en 3D en casas modulares. Esta puesta en obra de una vivienda de estas características, de unos 150-160 metros, se hizo en 3 días de puesta en obra con grúa y 15 días más tarde se termina al 100%, completamente terminada. Y le entregamos las llaves al cliente para poder entrar a vivir, puesto que va con la cocina terminada, sanitarios, bueno, todos los componentes que puede llevar una vivienda para habitar.
Otras de las líneas de negocios, por un lado está la parte de viviendas y otro lado son los alojamientos turísticos. En este caso estamos viendo un hotel referente, es un hotel, se llama Vivut, le dieron el premio Mejor Hotel Paisaje de Europa en 2016. Lo construimos, fabricamos y construimos en 4 meses, con un mes de puesta en obra, y bueno, ha sido un proyecto referente en el sector turístico y también para la empresa. Esto es otro de los proyectos que estamos inmersos, que ya está la planta operativa, preparada tanto en maquinaria en infraestructura, para poder dar soporte a edificación en altura, para hacer promociones de sistemas industrializados en 3D en altura. Y aquí hacemos un híbrido, hacemos una parte de componente en metal, por rigidizar y poder mantener los elementos estructurales hasta 6 plantas, y luego tener la opción de hacer los cerramientos bien en estructura de steel framing o en estructura de madera. Están las dos opciones, pero ya tenemos la nave operativa para poder dar soporte a las promotoras de este tipo de producto. Son sistemas un poco más estandarizados, porque aquí lo que queríamos era tener un producto con 5 piezas, y con 5 piezas componer todos los componentes de una promoción en altura. Una zona de salón, zona de habitaciones, zonas de pasillo, y con eso componer todos los elementos que puedan hacer la composición estándar de una promoción. Aquí os vamos a enseñar, y es un poco lo que queríamos trasladar de cara a los arquitectos y un poco todos los que nos estáis viendo, las sinergias que vamos teniendo con despachos de arquitectura. Al final, un poco lo que decíamos al principio, esa parte creativa, que cómo nos identificamos, y esa parte creativa que los arquitectos quieren desarrollar. Y dicen, bueno, nosotros queremos desarrollar un producto, vale, tenemos la idea, queremos darle el enfoque, pero necesitamos un fabricante para ir de la mano y desarrollarlo con ellos. Ahí es donde entramos nosotros, y con esto lanzo un poco las sinergias y colaboraciones que tenemos y que os vamos a mostrar con varios despachos de arquitectura. Bueno, por un lado está la idea, por otro lado está el fabricante y nuestra experiencia, donde fusionamos esa parte creativa de cada uno y desarrollamos conjuntamente un producto. La parte del industrial es fundamental porque es donde optimizamos todos los componentes, o sea, todos los elementos, toda la parte logística, la puesta en obra y evidentemente el coste, porque en la fase de desarrollo es donde vamos equiparando y equilibrando si el producto es viable, o sea, es objetivamente viable económicamente y en todos sus parámetros. Por eso es fundamental la parte del industrial, en este caso de WES. Este es un ejemplo de una vivienda de sistema de bioconstrucción con un despacho colaborador en Barcelona, que es Sona. Hemos desarrollado la Green House, un proyecto totalmente sostenible, en el que llevamos ya meses trabajando, se ha desarrollado, y bueno, ya hemos empezado un poco en toda la comercialización. Tenemos toda la fase de desarrollo de módulos, pues son 3 modalidades de tamaños, y bueno, es un proyecto muy concreto, es un producto muy especial, muy enfocado a ese concepto de vida saludable, de entorno saludable y de vivienda de bioconstrucción. Bueno, aquí voy a mostrar otro de ellos, que es con el que hemos desarrollado conjuntamente y estamos ultimando la construcción en altura para la promoción. Es una ingeniería de aquí de la zona. La marca que se ha lanzado es Habiteco, y es como comentábamos, con esos 5 elementos, esos 5 modulaciones estándar, lo que queremos dar es el soporte de servicio integral a las promotoras. O sea, al final es dar un catálogo de elementos y con eso componer las diferentes opciones que puede haber para una promoción. Aquí lo que hacemos es, está un poco en contra de los arquitectos, porque ya le damos como esas variaciones o posibilidades de personalización y variación que puedan tener los arquitectos, le damos el puzzle para que ellos puedan montarlo sin grandes modificaciones, porque es un producto que está muy adaptado y muy concreto, enfocado a la promoción, a coste, a un coste muy trabajado. Y lo que hemos intentado ha sido jugar con todo el tema exterior, todos los componentes de fachadas, personalizaciones exteriores y acabados exteriores, que es donde puede coger carácter y que sea un poco más singular ese tipo de obra o ese tipo de construcción. Pero al final el elemento intentamos parametrizarlo de que sea un elemento estándar repetitivo. Este es otro ejemplo de otra de las sinergias como decíamos, con ingeniería. Aquí
Este es otro caso, es un despacho también de la Comunidad Valenciana, en el cual hemos desarrollado una línea conjuntamente de modelos en 3D, de casas modulares en 3D. Hemos desarrollado 15 modelos, con los cuales les estamos lanzando al canal inmobiliario y al cliente final para autopromoción. Al final hemos desarrollado, un poco por la demanda que estábamos teniendo, viviendas desde 90 metros hasta 250 metros, y hemos compuesto este catálogo conjuntamente. Al final ellos han participado en toda la parte de diseño, nosotros en toda la parte de ingeniería y adaptarlo a un sistema de construcción modular. Volvemos a lo mismo, tema logístico, costes y demás. Y nosotros lo publicitamos a través y se promociona a través directamente de la empresa, de WES, a través de todo nuestro canal de inmobiliarias. Y aquí el soporte técnico, evidentemente, es del despacho de arquitectura, de Grafeno. Este es otro proyecto. En este caso son complejos turísticos que lo lanzamos igual que con Vivut, que vino de Lanzadera, del fondo de inversión de Mercadona, de Business Angels. Y de aquí surgió también otro proyecto. Hemos hecho un hotel parecido a Vivut en Galicia, pero surgió un poco de la misma idea. Salió de una unidad muy similar para un sistema de bungalows, que la marca es Sonar. Como decía, vino también de Lanzadera. Tuvieron la idea, necesitaban un fabricante que le dieran soporte y ahí desarrollamos conjuntamente este concepto turístico de habitación o de suite viajera, y ya lanzamos y fabricamos, lo hemos entregado hace muy poquito en Galicia, cerca de Orense. Y bueno, aquí es nuevamente un ejemplo de esa colaboración entre despachos y fabricante. Y ya por último, es otro de los colaboradores, es un despacho de la zona, que es Guja, es un profesor también de la Universidad de Alicante, donde aquí se ha desarrollado, es un sistema de paneles portantes en 2D, de sistemas estándar, con, si no me equivoco, son 18 paneles estándar, y con esos 18 paneles estándar se pueden hacer construcciones unifamiliares, en una planta y en 2 plantas. Aquí volvemos a lo mismo, vino la idea del despacho de arquitectura, tenemos que hacer todo el desarrollo y composición, el llevarlo a costes, logística y demás con el fabricante, y ha sido ese desarrollo conjunto y bueno, ya está en marcha y con algunos proyectos a la vista para poder fabricar en breve. Entonces aquí simplemente os hemos querido poner algunos ejemplos de esas colaboraciones y lo que lanzamos a todos los que nos estáis viendo. Es eso, que estamos abiertos y es nuestro fuerte a crear esas sinergias de desarrollo conjunto para el win-to-win entre despachos, colaboradores y la empresa. ¿Quiénes somos? Bueno, WES viene de una segunda generación, de una empresa familiar, con una experiencia y una trayectoria de más de 40 años, siendo de los pioneros en construcción industrializada desde el inicio. Y la parte de WES, la marca WES viene, no lo he dicho, alguien me lo ha preguntado antes, ¿de dónde viene? ¿No? Es Wood Engineering System, que es la parte de la tecnología de la madera. De ahí vino, que viene como la marca principal, WES, que luego derivó en WES Panel, para la parte de los paneles, WES Efficiency and Design. Y la parte de industria creativa, como decíamos, nos consideramos una industria altamente creativa y evolutiva. Esto es difícil, ¿no?, de poder llevarlo a cabo. Es como decirle a una factoría de coches, o sea, que sean creativos, que puedan hacer coches a medida. Pues eso es un poco lo que hacemos nosotros. Hacemos esa personalización a medida. De ahí esa parte creativa y evolutiva en sistemas y adaptación a este mundo tan cambiante, ¿no?, tan rápido. Como decía al principio, tenemos esa capacidad de poder recibir proyectos y poder adaptarlos, proyectos de obra o proyectos en otros sistemas que no son de construcción industrializada, poder adaptarlos, poder desarrollarlos, poder parametrizarlos en procesos, en concepto, según lo que queramos conseguir, y lo más importante, en precio.
Una de los fuertes y de los pilares más fuertes que tenemos en la empresa es que desde la fase inicial, desde que hacemos un anteproyecto, sabemos el precio de una vivienda al 95% cuánto va a costar. ¿Por qué? Porque introducimos y parametrizamos toda la vivienda, todos los componentes, la eficiencia que queremos conseguir, los materiales que queremos tener, la dibujamos, la desarrollamos en BIM, en Revit, y ahí tenemos toda la leyenda, la descomposición de materiales y sabemos exactamente, sin desviación, el precio cerrado de una vivienda en fase de anteproyecto. Lo que sería un proyecto de ejecución para cualquier despacho, nosotros desde el inicio lo sabemos. De hecho, esto es un poco curioso, porque lo que hacemos es cambiar ese paradigma también de los procesos normales de valoración de una obra. Cuando un autopromotor quiere hacer una vivienda, contrata los servicios de un arquitecto, el arquitecto tiene que desarrollar un proyecto de ejecución, y cuando el proyecto de ejecución está terminado, se pasa a una constructora, que es la que saca el precio. Cuando se tiene el precio hay que volver a iniciar, porque normalmente no suelen salir como el cliente espera. Los precios suelen variar. Aquí no, aquí directamente nos cargamos varios pasos intermedios y directamente diseñamos y sacamos el precio objetivo en el que el cliente se quiere mover. Tenemos esa gran capacidad. Entonces no necesitamos un proyecto de ejecución y no necesitamos estar rehaciendo un proyecto constantemente, que a todos os sonará tener que estar cambiando cosas, rehaciendo un proyecto de ejecución porque los precios no son los que esperábamos. Aquí todo eso, todos esos pasos los eliminamos, y en esa fase de anteproyecto, desde inicio, si hay que reconducir un precio o un proyecto, no hemos invertido el tiempo ni las horas necesarias, sino lo tenemos en la fase inicial. En ese momento es cuando podemos reconducir el proyecto. Esto es importante. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace WES? Pues WES hace muchas cosas, sobre todo está enfocado en dos flujos de negocio. Uno es nuestro principal, que son las viviendas, y dentro de las viviendas ahora comentaremos pues, todas las posibilidades, ¿no? Las variantes de construcción, como es la 2D, esos muros portantes en gran formatos hechos a medida. ¿Qué hacemos con esos muros? Las viviendas modulares en 3D, esos módulos tridimensionales, compuestos a medida o estándar, la edificación en altura también con esos componentes de módulos, los cerramientos para edificación en altura y estructuras para viviendas. Y luego la otra parte, uno de los fuertes también de la empresa, son complejos turísticos, complejos hoteleros y complejos turísticos. Este es el principal, o sea, el punto inicial de donde consta toda la fabricación es la estructura, son las envolventes de cerramientos, las envolventes de forjados, donde previamente en la parte de departamento técnico ya parametrizamos, desarrollamos el cálculo estructural, pasamos todo ese soporte de cálculo a BIM, desarrollamos toda la descomposición de la vivienda y hacemos los paneles a medida. Esos paneles a medida, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué uso tienen? Pues como decíamos, fabricamos y construimos viviendas a medida, viviendas unifamiliares o promociones para viviendas. Ese panel sirve para hacer cerramientos estructurales o no para envolventes en un edificio, bien sea en una estructura de madera o bien sea en una estructura mixta de hormigón, madera o metal, madera. Y ¿qué hacemos con esos paneles? Los llevamos a la otra planta de fabricación de construcción en 3D, donde componemos, montamos, ensamblamos esas piezas y hacemos las construcciones en 3D. Aquí en esta es donde ahora hemos cerrado un acuerdo con la inmobiliaria Remax a nivel nacional y otras inmobiliarias locales que trabajamos en la zona, en el cual hemos desarrollado esos modelos estándar para poder dar soporte y comercialización. Esto mismo lo podemos hacer con cualquier colaborador, despacho que esté dispuesto a colaborar, a hacer su propio diseño, su propia marca de identidad, como tenemos con algunos despachos. Sacan su propio diseño, su propio concepto, nosotros lo elaboramos, lo desarrollamos conjuntamente y lo comercializamos conjuntamente. La construcción en altura, como hemos visto antes en el vídeo, es otro de los fuertes que pensamos que en los próximos años va a llegar y ya estaremos ahí para hacer promociones. En principio hasta 6 alturas, estamos trabajando para que sea hasta 8 plantas.
La parte de complejos turísticos, alojamientos turísticos, veíamos el proyecto de Vivut o resorts tematizados en la zona. Bueno, son complejos de volúmenes importantes, sobre todo aquí nos buscan normalmente las empresas que trabajan o que hacen sistemas turísticos están dentro de una estandarización muy básica, ¿no? Y aquí un poco nos buscan por esa diferenciación, por poder tematizar y poder hacer un proyecto singular a medida. Ahí es donde West sigue siendo muy fuerte, también en los complejos hoteleros y turísticos. Bueno, uno de los crecimientos fuertes que hemos tenido ha sido el cambio de trabajar de estar enfocados a clientes finales, bueno, a dar un cambio de timón fuerte hace unos años hacia el canal profesional. A trabajar de cara hacia despachos de arquitectura. Trabajamos con más de 30 despachos de arquitectura por toda España, sobre todo en la parte norte. Ahora estamos abriendo mucho la parte del centro, la parte de Madrid. Agencias inmobiliarias, colaboramos con varias agencias a nivel nacional y bueno, vamos ampliando cada vez más la red. Con promotoras, este también es uno de los, están siendo los precursores hacia la construcción industrializada. De hecho, la próxima semana hay una feria en Madrid, Rebuil, donde bueno, AEDAS, Neinor fueron los precursores ya hace 4 años de esta feria y donde empezaron a introducir y a hacer valer, a darle valor a la construcción industrializada. Y las constructoras, porque lo que estamos detectando, y bueno, ya es una realidad, es ese cambio de paradigma que comentábamos del ladrillo a sistemas alternativos. Todo lo que está habiendo con la fluctuación de materias primas, la poca cualificación que hay de mano de obra, donde la crisis, esos 10 años que hubo de crisis, pues nos hemos cargado toda una generación que se tenía que haber formado de nuevos, cogiendo experiencia en la construcción convencional, ha desaparecido y lo que aporta todo este tipo de sistemas industrializados es eso, es un sistema industrializado, parametrizado, controlado dentro de una fábrica y no necesitas una mano de obra tan cualificada como la que hasta ahora hacía falta. Entonces aquí de cara a las constructoras están cambiando el ladrillo, el cerramiento habitual, por sistemas en seco. West cuenta con 2 plantas de producción, una donde tenemos toda la parte de maquinaria pesada, controles numéricos y montajes de estructuras y demás, otra donde hacemos toda la parte de construcción en 3D y ahora estamos cerrando, en breve tendremos otra planta de producción de otros 13.000 metros cuadrados donde vamos a hacer la implantación de la automatización, que es el siguiente paso que necesita la industria, robotizada para todas estas estructuras. Esto estamos con ello y esperemos que ya el próximo año tengamos parte de esa planta de producción y cadena de producción en marcha. Bueno, aquí hacemos un resumen de lo que hemos comentado, pues una empresa de segunda generación, más de 40 años, ahora mismo con 2 plantas de producción de más de 16.000 metros, pendiente de una tercera que esperemos tener en breve. Capacidad técnica, contamos íntegramente en la empresa con arquitectos, ingenieros, aparejadores y todo el soporte externo de colaboraciones que tenemos a nivel nacional. Capacidad de diseño, bueno, lo que comentábamos, esa capacidad de poder ser tan versátiles, de recibir proyectos singulares, concebidos o pensados en arquitectura convencional, en obra tradicional y poder desarrollarlos en sistema industrializado. Tecnología constructiva West Panel, bueno, es un sistema testeado, registrado. Ahora estamos con los ensayos en A++, en el Instituto Tecnológico. Y bueno, todo lo que ya sabemos que conlleva la construcción industrializada, que es la rápida fabricación, los procesos se minimizan hasta un 60 o un 70% con respecto a una obra convencional. Soporte técnico directo, que esto también es muy cómodo para los arquitectos, damos todo el soporte de cálculo estructural, constante trabajo colaborativo con la metodología BIM, que damos muchos soportes. Hoy en día no hay tantos arquitectos aún estén especializados en BIM, nosotros llevamos ya más de 12 años trabajando en BIM. El ahorro energético es uno de los fuertes de estos sistemas y más hoy en día conforme está este tema. Y hay que ponerlo en valor y otro de los componentes que son viviendas saludables y con cada vez más enlazados en sistemas de bioconstrucción. Bueno, aquí poníamos en valor, creemos que es algo
importante esa experiencia, ¿no? Porque esa experiencia no es solamente que nos haya dado esa parte creativa o esa parte de versatilidad, sino hasta que la propia planta de producción nueva que estamos desarrollando, que vamos a tener, toda la parte de ingeniería, de know-how, de robotización, de automatización, la estamos desarrollando nosotros. Hasta ese punto nos ha permitido esa experiencia, ¿no?, de tantos años llegar a este nivel. Pensar que hace 30 años no estaba tan avanzado como está ahora toda la tecnología en madera o en sistemas industrializados. Si aún sigue siendo novedoso, imaginaos hace 30 años o 35 años. Nosotros hace años, recuerdo a mi padre, él diseñaba y sus propias maquinarias. Diseñaba, recuerdo hacer pruebas tecnológicas nosotros in situ, porque no había donde probar elementos, donde ensayar ningún tipo de materiales, y de ahí nos viene un poco pues toda esa parte, ¿no?, de poder llegar a desarrollar todos estos elementos porque lo llevamos en nuestro ADN. Esta es la planta de producción de Elche, es una de las zonas de la planta con capacidad de producción de más de 900 módulos anuales en un turno de trabajo. Es una fábrica muy grande donde, bueno, puede tener un rendimiento de trabajo y de fabricación importante. Aquí tenemos la otra parte de la fábrica y la fábrica de Monforte. En capacidad técnica, como decíamos antes, es todo ese equipo interno de arquitectos, ingenieros, aparejadores y todos los colaboradores externos que tenemos. Bueno, esto estamos en constante, siempre estamos con nuevos modelos, nuevas líneas de negocio, vienen sistemas en 2D, vienen sistemas en 3D, nuevas colaboraciones. Es algo de los fuertes, esa capacidad de diseño creativo que con los arquitectos estamos trabajando siempre constantemente codo a codo. Esta es la parte el sistema de tecnología BIM, donde decíamos que toda la vivienda, aquí tenemos un ejemplo de que es un código de QR que nos enlaza exactamente dónde va ese panel, dónde va ubicado, qué componentes lleva dentro, todas las capas que lleva, y sabemos exactamente la trazabilidad de ese elemento, el coste, las horas de trabajo, todos los procesos, y eso lo llevamos chequeado durante todo el proceso de la obra. Podemos hacer un chequeo exacto en cada momento de fase de construcción y de puesta en obra. Bueno, toda la parte de maquinaria de corte, controles numéricos y sistemas de paneles con automatización. Aquí vemos una puesta en obra de una vivienda en 3D. La media de construcción de una casa, vamos a poner un ejemplo de 150 a 180 metros, son unos 4 meses, aproximadamente. Bien sea en un sistema en 2D, cuando llevamos los paneles a obra y los terminamos in situ, o bien sea una construcción 3D. Al final el tiempo es el mismo, lo único que el periodo de ejecución de puesta en obra es diferente. En una vivienda en 3D, como vemos aquí, el plazo de puesta en obra son 15 días o 20 días como mucho, y en una vivienda en 2D es al contrario. La fabricación son entre 15 y 20 días y la puesta en obra son esos 3 meses. Pero el periodo máximo de fabricación, la media, se viene a dar entre 3, 4, 5 meses a partir de casas de 200 metros cuadrados. Bueno, aquí en cualquier momento, cualquier duda, está un soporte técnico directo para clientes, arquitectos. Poníamos en valor el ahorro energético, es uno de los pilares fundamentales de la industrialización y de la construcción industrializada, además de Westpanel. Como decíamos, toda la parte de productos naturales, está la tendencia de las viviendas pasivas, viviendas de alta eficiencia energética, ahora ya se suma con viviendas biopasivas. Antes, eso que ha pasado, se han equiparado mucho los precios de materiales, de poner poliestilenos o todos los derivados de poliuretanos, que es uno de los, estamos eliminando los de nuestra gama de producto y espero que este año ya lo terminamos de eliminar, pues comparado con una lana mineral o una celulosa, el precio antes había mucha diferencia, hoy en día se han equiparado mucho. De hecho, nosotros estamos intentando derivar todos los elementos que emiten gases invernaderos, derivados de petróleo, como pueden ser todos estos componentes químicos, y llevarlo todos a lanas minerales, lanas de rocas, sistemas en celulosas, en fibras de madera, y bueno, pensamos que a corto, gran parte de esta fabricación van a ser sistemas biopasivos, de alta eficiencia energética, con sistemas naturales de bioconstrucción. Los controles de calidad
Aparte de los que exige por sí el código técnico y que llevamos, nosotros tenemos 180 puntos de control. Esos 180 puntos de control están divididos en cada fase de trabajo. Os pongo un ejemplo. Montamos unas estructuras. Hasta que no montamos las estructuras y hemos comprobado los 8 o 10 puntos, los ítems que lleva de control, no se puede hacer el siguiente trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber un error, pero ese error, si existe ese error, se tiene que solucionar. Si no se soluciona en el momento, el error lo vamos a ir pasando al final de la obra. Si una pared no está bien colocada o no lleva las fijaciones mecánicas que necesita o está desplomada, hay que solucionarla en el momento. No podemos arrastrar el problema hasta la entrega al cliente. Entonces, por eso somos muy exhaustivos en el sistema de control de calidad. Cada fase lleva un chequeo y hasta que no se ha chequeado esa fase con un control externo, no se puede hacer la siguiente fase. Es la única manera de poder asegurarnos de una correcta ejecución en cada una de las fases. Las viviendas industrializadas suponen una evolución en el mundo de la construcción, obvio. O sea, estamos viendo, como decíamos, ese cambio tan fuerte que se está acentuando a sistemas alternativos de construcción convencional y se está consolidando muy fuerte la construcción industrializada ya en nuestro país. Ahora hablaremos un poquito más adelante de los porcentajes de construcción industrializada que hay en Europa, de los índices que hay en España y que, bueno, aún queda un recorrido importante hasta equipararnos con otros países europeos que están en una media de un 30 o un 35. Aquí vemos las ventajas refiriéndonos a los arquitectos, a las direcciones facultativas. Como decíamos, de cara a los controles de calidad, de cara a un aparejador, un arquitecto técnico, está fenomenal porque hacemos parte de su trabajo, es fenomenal. De hecho, a nuestras obras, los arquitectos pues vienen 4 o 5 veces, o sea, inicio de replanteo y 3 o 4 fases más que son las certificaciones. Pensar que aquí, bien sea en una obra en 3D, que es dentro de nuestra fábrica, o una obra en 2D, y en un tiempo de fabricación o de puesta en obra o de construcción total son 4 meses, pues aproximadamente es un mes por visita, es una visita cada mes, donde nosotros le damos todo el soporte de chequeos de control de calidad a la dirección facultativa, donde vamos chequeando fase a fase. Entonces, la reducción de visitas ahora es considerable, por tiempo y por el trabajo que ya directamente hacemos nosotros de sistemas de controles. La facilidad de diseño por gran formato, lo que decíamos, nos podemos adaptar a diferentes tipos de construcciones muy singulares, en tamaño, en formas, siempre buscamos la solución técnica adecuada. Es un sistema homologado y fiable, apoyo técnico, aquí el apoyo técnico nos referimos a esa parte colaborativa, ¿no? El poder componer o generar proyectos de forma colaborativa, donde tienen todo nuestro apoyo en el cálculo estructural, que bueno, los despachos no están habituados a trabajar en madera, damos ese soporte, o sea, damos el servicio integral sin coste al despacho de arquitectura, y donde hacemos toda la parte del BIM, trabajamos todo el Revit. Una vez todo esto lo tenemos hecho, trabajamos colaborativamente con los despachos para que tengan toda esta información. Amplia gama de paneles, aquí son paneles personalizados que se pueden hacer hasta de 12 metros hasta 4,5 metros en un solo panel. O sea, son paneles de gran formato muy versátiles. Y con lo cual conseguimos viviendas de alta eficiencia energética. Es muy sencillo conseguir una passive house con este tipo de sistema. Bueno, aquí hablamos, ya una vez la introducción de la empresa, hablamos de la situación del sector y ya pasamos a Rafa, que hable un poco de la parte técnica. Antes comentaba que estamos en España por debajo del 1, 1,5 o 2% de construcción industrializada. Cuando vamos a Austria, vamos a Alemania, vamos a Francia, a otros países europeos, cuando la media es entre un 30 y un 35%. Aquí ha habido una cultura muy arraigada a la construcción convencional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, pensar hace 10 años un Tesla, un coche eléctrico, pues no lo pensábamos. Hoy en día toda la automoción ya tiene un coche eléctrico, están yendo hacia un coche eléctrico. Pues es un poco el símil que nosotros vemos de cara a la construcción, ¿no? Y es algo que ya está pasando. Entonces queda un recorrido muy importante estos próximos años para ese cambio, ¿no? de paradigma que se empieza a consolidar y, como decíamos, grandes promotoras ya están apostando por la industrialización, ya están haciendo promociones en construcción
industrializada con diferentes sistemas, en sistemas de hormigón, en steel framing, en estructura en madera. Están buscando cuál es el producto adecuado para ir desarrollando. Y luego, bueno, una de las cosas que se ha estado acelerando, como decíamos antes, es esos años de crisis, esas nuevas generaciones que no han estado y que se está acelerando la industrialización, pues que no necesita una mano de obra tan cualificada y está acelerando también eso. La falta de mano de obra cualificada es un problema que está habiendo, las subidas de precio, la fluctuación que está habiendo en un periodo de tiempo tan largo que se pueda estar destinando a hacer una obra habitual, cómo lo reduce y cómo mejora en una obra de construcción industrializada y cómo ahí los costes están mucho más controlados. Entonces aquí, bueno, hemos puesto algunas diapositivas, algunos puntos principales, se los voy a comentar muy rápido. El precio y la demanda ascendente de la vivienda nueva, vamos a ver que estamos ya en índices por encima de antes de la crisis, la inflación de los costes, la falta de mano de obra cualificada, como comentábamos, las condiciones de financiación más rígidas. Bueno, o sea, el mercado, aunque esté en crecimiento, está mucho más saneado y limpio y controlado que hace unos años. La mayor inflación y proyectos pospuestos como consecuencia de la guerra. O sea, hemos visto que ha habido una leve frenada sobre algunos proyectos que se han detenido, porque bueno, ha subido, pues ahora veremos el IPC, desde que estábamos en un 1, estamos ahora mismo en un 9. O sea, la gente ha frenado un poco y bueno, están a expensas de una regulación. Aquí le hemos sacado alguna gráfica sobre la Comunidad Valenciana, por no extendernos mucho, y como vemos que ya esas gráficas otra vez de nuevo vuelven a coger valores de antes de la crisis o incluso por encima con respecto al precio de la vivienda. Aquí vemos la parte de inflación de costes y cómo también ayuda el sistemas de construcción industrializada, porque nosotros es curioso, pero nos hemos mantenido en unos precios por debajo del mercado. O sea, internamente se ha hecho una gran gestión de compras, una gestión interna de sistemas de producto y nos hemos ido adaptando para bueno, estamos viendo a subir un 10% los precios de como estábamos hace un año y medio, 2 años. Entonces esto también está ayudando a que los sistemas industrializados se estén consolidando por el tiempo, la rapidez de construcción y adaptarnos a esos tiempos, ¿no? No estar en una promoción 2 años o 3 años como puede estar una obra convencional. Bueno, los costes de materia prima y la energía, es, como decíamos, uno de los fuertes conforme están las energéticas a día de hoy, el valor que aporta, ¿no?, una vivienda de alta eficiencia energética y el consumo que evitamos en una vivienda de estas características. Bueno, esto es algo obvio, la subida de precios, la inflación que está habiendo, promotoras que habían cerrado precios hace un año, constructoras que empiezan esas promociones vista a 3 años y como no es sostenible, no es un modelo de negocio sostenible y bueno, están habiendo frenadas y están habiendo incluso empresas fuertes y algunas constructoras que están desechando proyectos o están paralizando o no están cogiendo por esta situación. Aquí vemos también una gráfica, lo comentamos, del coste de crecimiento también de mano de obra, esa mano de obra cualificada, que al final son ellos quienes están poniendo los precios y donde los sistemas industrializados ayudan a normalizar y tener una línea un poco más neutra en sistemas en mano de obra que no sea de esa cualificación. Otro de los puntos a poner en valor son el número de hipotecas. Vemos veíamos la subida de la crisis, veíamos la regulación que está habiendo, cómo está saneado, cómo es algo que tiene bastante coherencia, por lo que hablábamos de la burbuja, y cómo se está manteniendo tanto en el número de hipotecas como en el importe de las hipotecas. ¿Vale? O sea, que se está consolidando con un crecimiento natural y evolutivo de una forma corriente. Bueno, estos son un poco datos objetivos del crecimiento que está habiendo y que va a haber durante este año y los próximos años. Y aquí comentábamos eso, lo que está habiendo en este momento, que están paralizándose, posponiéndose proyectos. Eso es algo obvio y
están subiendo los precios de la materia prima, toda la crisis provocada por la guerra en este momento. Y aquí ya entro yo. Y aquí ya entras tú. Bueno, hola a todos, soy Rafael. Gracias Ángel por la presentación. Gracias a todos por haberos quedado pese a las dificultades técnicas, a los que estáis al otro lado. Bueno, Ángel os ha presentado la parte bonita, yo os voy a presentar la parte interesante. Y bueno, en primer lugar lo que vamos a presentar es una comparativa de los distintos sistemas de construcción industrializada. No vamos a abarcar todos porque obviamente la construcción industrializada abarca un número muy grande de sistemas, entonces nos vamos a focalizar en aquellos que guardan similitudes con nuestro sistema de construcción. Estos son la construcción industrializada basada en paneles estructurales. Antes de nada vamos a hacer una pequeña definición, la comparativa de construcción tradicional con construcción industrializada. La construcción tradicional pues llamaríamos a toda aquella de, ya sabemos, de estructura de hormigón armado y donde parte de la envolvente se realiza con fábrica de ladrillo cerámico. Y la construcción industrializada, toda aquella donde parte de la envolvente de la estructura se realiza en taller para luego ser llevada a su lugar de destino y ensamblada in situ. O, como estábamos viendo, en fábrica se ensambla en el sistema 3D y luego se lleva al sitio. Entre los sistemas que vamos a presentar son el sistema de hormigón prefabricado, el entramado ligero steel frame, los sistemas en madera de CLT o sistemas en madera de entramado ligero. En primer lugar, el hormigón prefabricado es exactamente lo que menciona su nombre, hormigón armado prefabricado en fábrica, donde se realizan unos paneles. Existen dos tipologías, una tipología en seco y otra que hay que realizar parte del hormigonado in situ, ¿vale? Las tipologías en seco pues sirven tanto para realizar envolventes como para servir de muros portantes estructurales, y las tipologías que requieren un poshormigonado pues estarían más destinadas a grandes estructuras o muros de contención, etc. En ambas tipologías pues existen variantes donde las soluciones pueden llevar aislamiento integrado dentro del panel o no, o ser directamente masivos. Como ventajas del hormigón prefabricado encontraríamos, es un material de alta resistencia, lo cual permite cubrir grandes luces, alta durabilidad, reducido mantenimiento, tiene un buen comportamiento acústico debido a su masa, también dispone de una alta inercia térmica, la cual hay que aprovechar, o sea, aunque tenga alta inercia térmica, depende de la posición de los aislamientos térmicos, pues esta inercia se va a aprovechar o no, y bueno, es una construcción en seco. Como inconvenientes, requiere capas auxiliares para alcanzar una transmitancia térmica adecuada, y además requiere una alta coordinación con el sistema de montaje. Al ser un elemento resistente como el hormigón, pues los anclajes y las uniones son más costosas que con otros sistemas. Además, como otro punto negativo, en su elaboración del cemento y por ende del hormigón prefabricado, pues se generan altas emisiones de CO2. Además que es un material no renovable. En el entramado metálico steel frame se utilizan secciones metálicas de espesor reducido, estamos hablando de en torno a 0,6 hasta 2 milímetros de grosor, distintas tipologías, pueden ser tubulares, en C, en U. Estos perfiles son ensamblados entre sí por uniones mecánicas y luego arriostrados con cruces de San Andrés, soldadas, atornilladas o mediante tableros estructurales, de OSB o de partículas. Existen distintas modalidades de construcción, tanto como construcción en fábrica para luego su transporte al lugar de destino o construcción in situ directamente, elemento a elemento. Tiene una serie de ventajas, obviamente es una estructura de gran ligereza, dispone de aislamiento integrado en su solución constructiva, además es una construcción en seco y se pueden integrar las instalaciones dentro del entramado. Como inconvenientes es que requiere capas auxiliares para alcanzar una transmitancia térmica adecuada, además es necesario para mejorar su comportamiento frente al fuego. El metal no se comporta, como ya sabemos, no se comporta bien de cara a un incendio, entonces
va a depender o va a estar estrechamente ligado pues, a que lo combinemos con placas de yeso laminado. Además, es un proceso que en su producción pues, se generan altas cantidades de CO2 y tampoco es renovable. En el caso de los sistemas en madera, presentamos primero el CLT, que es el acrónimo de Cross Laminated Timber. A la traducción es madera contralaminada. Es un sistema donde tablas de madera se colocan en capas sucesivas a 90 grados, como si fuese un contrachapado, pero realizado en tablas. Estas tablas son encoladas entre sí y prensadas. Se genera de esta manera un panel de altas prestaciones, tanto estructurales como de otros tipos de propiedades. Es un sistema constructivo que tiene muchas ventajas, entre ellas tiene un muy buen comportamiento estructural, permite cubrir grandes luces con pequeños cantos de forjado. Además, al tratarse de un material hecho de madera, pues en su producción se generan pocas cantidades de CO2, además proviene de materias primas renovables, como son los árboles. Pese a ser de madera, presenta un buen comportamiento frente al fuego y además se puede dejar visto. El principal inconveniente de este tipo de construcción es que requiere de capas auxiliares, tanto para alcanzar un comportamiento térmico adecuado como para protegerse en determinadas circunstancias frente al fuego, y el mayor inconveniente de este sistema es su elevado coste. O sea, de todos los sistemas constructivos estaríamos hablando del más costoso de todos. Por último, los sistemas de entramado ligero de madera, o timber frame, llamado en inglés, son sistemas donde se disponen unos sistemas de montantes, durmientes y testeros, atornillados entre sí y arriostrados mediante tableros estructurales. Entre los montantes habitualmente pues, se colocan aislamientos térmicos de distintos tipos y existen las modalidades tanto in situ como de prefabricación en fábrica. Como ventajas, se trata de estructuras de gran ligereza y buenas prestaciones estructurales, maximizan digamos, el material, o sea, al tratarse de emplear en su fabricación poca cantidad de madera, pues estamos maximizando sus prestaciones. El aislamiento se encontraría integrado en la solución y además es un sistema que tiene puentes térmicos reducidos, lo cual pues, va a ser un aliado perfecto para la construcción pasiva, ¿no? O el passive house. Además, como en el CLT, es un material que genera bajas emisiones de CO2 en su producción. La mayoría de la madera. En nuestro caso, toda la madera que adquirimos tiene el sello PFC y FSC, que significa que su proveniencia es de bosques sostenibles, es decir, son bosques que han sido plantados exclusivamente para su explotación. O sea, no se producen talas descontroladas de bosques, sino que los bosques de los que se extrae la madera, una vez se talan, son replantados y reforestados y así se va haciendo un ciclo constante. Es decir, es un material renovable. Además, como el resto de sistemas industrializados, dispone de una rapidez en su montaje y se pueden integrar las instalaciones dentro del entramado. Como inconvenientes, va a requerir de capas auxiliares para mejorar su comportamiento frente al fuego, además para garantizar la estanqueidad al agua y al aire. A continuación vamos a lanzar una comparativa, principalmente vamos a comparar los espesores de las soluciones, su peso, su tramitancia térmica, el precio de mercado actual y los tiempos de ejecución. No vamos a hablar tan en detalle, vamos a mencionarlos por encima, el aislamiento acústico y la sostenibilidad, ya veremos más adelante por qué. Los datos han sido extraídos para que puedan ser comparados por todos los presentes del generador de precios, entonces se puede acceder a su evaluación. El comportamiento térmico se ha evaluado con Cerma versión 5, es un software gratuito, disponible para todos, y el criterio ha sido el siguiente: aplicar la misma solución de fachada y la misma solución de tratosado interior a todas las soluciones, únicamente variamos el parámetro de muro portante, ¿no? Entonces, en el primer caso, el hormigón prefabricado, obviamente se ha empleado un panel prefabricado de 12 centímetros de hormigón prefabricado. En el caso de steel frame, una estructura riostrada por paneles de OSB y una estructura de 8 centímetros
de montantes metálicos, CLT, un panel contralaminado de 8 centímetros y el entramado de madera, una estructura de 48 por 148. Además, se ha añadido a la comparativa la construcción tradicional para que nos sirva como vara de medir o de referente respecto al resto de sistemas. Hemos incluido en la comparativa el sistema Westpanel. En este caso el precio no es del generador de precios, es precio nuestro. Llevamos muchos años trabajando con este sistema, el cual tenemos optimizado y consideramos que, como veis, la diferencia de precio entre el entramado ligero de madera del generador de precios y el nuestro está por debajo debido a que tenemos optimizado el sistema de fabricación y los sistemas de montaje. La principal conclusión que podemos sacar de esta gráfica es que los sistemas industrializados están en una horquilla de precio bastante similar, como he dicho antes, el CLT por encima de los otros, pero la conclusión que podemos extraer es que la industrialización ya está aquí para quedarse. O sea, ahora mismo es la alternativa más viable a la construcción, independientemente del sistema elegido. Y principalmente lo marca tanto el valor de precio como los tiempos de ejecución. Como vemos, la mayoría de los sistemas industrializados estaríamos hablando de que se pueden estar colocando o montando 75 metros cuadrados al día de envolvente y de estructura. Además de que todos estos sistemas son portantes de por sí. En el caso de la construcción tradicional, dentro de esta gráfica no se le ha imputado el coste proporcional de la estructura, el cual habría que añadírselo, y los tiempos acorde, ¿no?, de la ejecución de la misma. Como conclusiones que podemos extraer, además de las que he dicho, es que la construcción industrializada es no solo más competitiva a nivel de prestaciones térmicas como acústicas, sino que además destaca por su rápida ejecución y además que está, como he dicho, dentro de los precios de mercado. Además, destacar de toda esta comparativa los sistemas de entramado ligero, tanto el steel framing como el entramado ligero de madera, que al, digamos, disponer dentro de su solución del aislamiento térmico, pues va a mejorar la prestación térmica de la envolvente, con menor espesor. O sea, esto se va a traducir en una ganancia de metros útiles de la vivienda y además su ligereza de los sistemas de entramado va a generar que no haya sobredimensionamientos de la cimentación o de las estructuras auxiliares. Me refiero con estructuras auxiliares a, por ejemplo, si queremos utilizar estos sistemas para hacer envolventes de edificios, ¿no?, con previa estructura metálica de hormigón o de lo que sea. Su bajo peso pues va a hacer que el dimensionamiento sea reducido, al ser las cargas lineales menores. Queda, por último, mencionar el tema de la sostenibilidad. Aquí ya es evidente que la madera, como he mencionado, pues, es un proceso de producción sostenible. Obviamente genera emisiones de CO2 en el transporte y en la producción, pero estábamos hablando de un índice mucho menor que en el resto de sistemas constructivos. Además de que está el factor de ser un sistema renovable. Seguimos vamos a describir el sistema de entramado ligero, Westpanel, después de ver esta comparativa. Primero vamos a ver el panel en sí y luego su relación con la normativa nacional, ¿no?, con el cumplimiento del código técnico y posteriormente unos detalles constructivos. Como he comentado con anterioridad, el sistema Westpanel es un sistema de entramado ligero de madera, de montantes, testeros y durmientes, atornillados entre sí y luego arriostrados mediante un tablero estructural y con aislamiento entre estos montantes, aislamientos de distintos tipos, en función de las necesidades del proyecto o las exigencias del cliente. Pues utilizamos desde lanas de roca, celulosas, fibras de madera, etcétera, etcétera. Y para el caso de los paneles estructurales, pues tratamos siempre de estar dentro del precio de mercado. Vamos siempre a la solución más adecuada para el momento temporal o económico en el que nos encontramos. Utilizamos tanto paneles de virutas orientadas
o tableros de partículas, dependiendo, ¿no?, de las fluctuaciones de mercado. Tenemos una alta capacidad de respuesta para siempre mantener unos precios dentro de una horquilla determinada. Bueno, aquí vemos cómo sería, ¿no?, un despiece de las tripas, ¿no?, la envolvente de una construcción, y vamos a ver qué relación guarda, ¿no?, o cómo es recogido dentro del código técnico el sistema de entramado ligero. En el primer caso, en cuanto a la seguridad estructural, la madera, se utilizan dos tipos de madera en la construcción: madera aserrada o madera laminada encolada. La madera aserrada habitualmente es de tipo C24, esto es madera de conífera, abeto en concreto, y las maderas laminadas encoladas de tipo GL24, ¿no? El 24 indica la resistencia a flexión en kilonewtons. Y en cuanto a los tableros estructurales, como iba diciendo, tanto los OSBs como los tableros de partículas. Trabajamos con un proveedor, con Finsa en concreto, que ha desarrollado un tipo de tablero que, bueno, de altas prestaciones y de baja permeabilidad al aire. Además de, bueno, distintas uniones de tornillería y clavos y claveteados. Dentro del apartado de madera, en el apartado 10.4, la seguridad estructural habla de los diafragmas. Estos son al final los sistemas de entramado ligero. Y el código técnico pues, se atreve a ofrecer un análisis simplificado de este tipo de construcción. En el caso de forjados nos indica, bueno, que tenemos que, para utilizar el método simplificado, hay que cumplir una serie de condiciones en cuanto al claveteado y a la geometría del panel, y nos indica que el fallo en sí del panel se va a producir por el fallo de los tableros, es decir, que los claveteados son expulsados del panel. ¿En qué se traduce esto? Que primero que el panel trabaja como un conjunto y que hay que, digamos, calcularlo a flexión, al momento máximo de flexión del panel en sí. En el caso de los muros estructurales también nos ofrece un sistema simplificado donde hay que evaluar los empujes horizontales, ¿no?, el arrastramiento que ejercen los tableros estructurales para aguantar los empujes horizontales derivados de fuerzas de viento, momentos, etc. En cuanto a la seguridad estructural, generalmente la gente, pues los arquitectos con los que colaboramos no están utilizando este tipo de sistemas, están yendo a software de cálculo de elementos finitos. Hemos trabajado tanto con Cipe como con Drupal, son análisis de cálculo donde se calculan las vigas como elementos unidireccionales, o elementos como forjados unidireccionales bien apoyados, y donde se utilizan los tableros como elemento de arriostramiento, de esos como membranas que arriostran a los empujes horizontales. Existen además software concretos como son TimberTech, muy especializados en el cálculo de entramados ligeros de madera y de CLT, que tienen la pega, digamos, de que no pueden combinar otros sistemas constructivos como puedan ser a lo mejor en un momento dado una cimentación o unos muros de carga, pero a nivel de cálculo de entramados y CLT pues funciona, o sea, ofrecen muchos beneficios con una inversión en tiempo bastante reducida. Y bueno, hay que tener en cuenta que los sistemas de paneles pues hay que anclarlos a la cimentación. Para eso, bueno, existen en el mercado distintos sistemas de herrajes que se pueden encontrar en distintas marcas comerciales. Bueno, esto en función de los empujes de cortante o las tracciones que pueda haber, pues no lo van a indicar el cálculo y se van a utilizar unos elementos u otros. En el caso del ahorro de energía, bueno, este sistema va a ser muy beneficioso para el cumplimiento de las exigencias energéticas, ya que, como hemos visto, dispone de aislamiento integrado en su solución estructural, entonces vamos a conseguir tramitancias térmicas muy bajas. Si el código técnico en una zona climática B nos está exigiendo una tramitancia orientativa de 0,38 vatios por metro cuadrado Kelvin, pues estaríamos hablando que las soluciones de entramado llegaríamos a 0,19, 0,20, lo cual estamos en una situación muy ventajosa para el cumplimiento energético. Además,
esto va a generar pues, un comportamiento excelente en verano, ¿no? Y un comportamiento muy bueno en invierno, aunque no hay que olvidar que siempre va a haber que hacer un pequeño aporte energético para llegar al confort térmico, como es normal. En el caso de el ahorro de energía también nos habla de las condensaciones intersticiales. Bueno, será mediante el cálculo del arquitecto o del técnico en cuestión determinar si es necesario, dependiendo de la zona climática, si va a ser necesario utilizar láminas auxiliares para evitar las posibles condensaciones y colocar una barrera de vapor conveniente o no. En el caso de la protección frente al ruido, mencionar que el método de cálculo de la reducción acústica de los elementos constructivos que proporciona el código técnico, el sistema de cálculo es el método de masas y es un sistema que penaliza considerablemente a la construcción ligera, ya que al ser obviamente ligera, pues los datos que nos van a arrojar van a ser bastante inferiores a los que realmente proporcionan. Sin ir más lejos, hemos extraído en la parte derecha un elemento constructivo de sándwich de madera del catálogo de elementos constructivos de la página de Fomento, donde la reducción acústica que nos genera esta solución, estamos hablando de 45 decibelios ponderados, y con el método de masas, el mismo sistema, estaríamos obteniendo 32. O sea, es decir, para llegar a conocer el aislamiento acústico real que proporciona la solución, pues tendríamos que ir a ensayos de laboratorio o a utilizar software específico. En este caso, bueno, han hecho unas simulaciones con un software llamado Insul, ¿vale? Específico para evaluación de reducción acústica de elementos constructivos. Además, en el mercado vamos a encontrar elementos auxiliares variados para mejorar las prestaciones acústicas, tanto a transmisiones por impacto como aéreas. Generalmente se va a traducir en bandas de neopreno o bandas de PDM que se van a intercalar entre los elementos estructurales para generar el efecto de masa-resorte-masa y así pues mitigar las ondas sonoras y la transmisión sonora. En el caso del HS, de salubridad, aquí es donde, bueno, siempre hay algún arquitecto con el que tengo conversaciones y que me remite al HS1 y me dice: es que no encuentro, ¿no? La construcción industrializada no la encuentro en las soluciones, porque el código técnico me dice que para cumplir el grado de impermeabilidad tengo que utilizar soluciones de ladrillo cerámico. Bueno, al final el código técnico, bueno, como lo sabemos probablemente todos los presentes, es prestacional, es decir, hay que cumplir una serie de prestaciones, pero no obliga a cumplir, no es prescriptivo, es decir, no hay que utilizar las soluciones que propone, sino hay que cumplir las exigencias. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es a apoyarnos, sobre todo en las ETA, ¿no? Las European Technical Assessment, que generan distintos fabricantes, que nos van a apoyar en nuestro desarrollo de proyectos para justificar los distintos apartados del código técnico y en este caso del condicionamiento de cumplir el grado de impermeabilidad. Bueno, para cumplirlo, en el caso de las fachadas vamos a utilizar tanto láminas impermeabilizantes por el exterior como morteros monocapa, que nos van a proporcionar ese grado de impermeabilidad exigido en función de las condiciones climáticas y de ubicación. Para los muros, los arranques de la cimentación, se van a utilizar también láminas impermeabilizantes, pinturas bituminosas y barras con tratamiento en autoclave para impedir el ascenso de la humedad por capilaridad. Para los forjados inferiores, estamos utilizando tanto losas de hormigón, como en el caso de utilizar sistemas de entramado, pues hay que ir a forjados sanitarios. O sea, no se debe utilizar la madera en contacto con el terreno, en ningún caso. Y para la calidad del aire interior, bueno, cuando se buscan unos grados muy bajos de permeabilidad al aire,
pues va a utilizar cintas de sellado o barreras de vapor. Esto bueno, van a ser exigencias del proyectista para conseguir un grado u otro. Pero mencionar que, como decía antes, pues, hay determinadas soluciones, como los tableros de Finsa, que proporcionan ya de por sí en su solución pues, un grado muy bajo de permeabilidad al aire. En el caso de la seguridad en caso de incendio, no me voy a extender mucho, ya que seguro que todos lo tenemos muy claro. Básicamente, el código técnico nos menciona el método de la sección reducida, donde nos indica que toda la madera expuesta al fuego pues, va a ver reducida su sección en función del tiempo, ¿no? En función del tipo de madera, esta sección va a ir reduciéndose. Entonces, será obligación del calculista estructural ver cuánto tiempo de carbonización disponemos antes de que colapse la estructura. Esto nos va a determinar el valor de R, ¿no? de la integridad estructural. Sin embargo, esta resistencia puede verse aumentada por el uso de elementos de protección, tableros y placas de yeso laminado, que van a aumentar esta resistencia en tiempo. Muy interesante la guía ITEAM, donde propone un método de cálculo de la resistencia al fuego de los sistemas de entramado ligero en función de distintos factores, en función de los materiales empleados, en función de la posición de estos materiales dentro del entramado y en función de la junta de los tableros que se realicen. Esta guía pues nos va a permitir determinar un tiempo de resistencia al fuego de la solución de entramado. Y si no, finalmente, si no se quiere realizar ningún cálculo, siempre disponemos de catálogos de fabricante, de placas de yeso laminado, donde nos van a indicar directamente pues, el tiempo de aislamiento que proporciona su solución concreta. Estas soluciones combinan perfectamente con el sistema de entramado. Por último, mencionar el tema de la vivienda pasiva. El Passive House es un estándar para el diseño y ejecución de edificios que consiguen reducir al máximo el consumo energético de los edificios, reduciendo la necesidad de calefacción y refrigeración y proporcionando un gran confort en higiene en el interior del edificio y conseguir una temperatura estable a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, los 5 principios básicos de la vivienda pasiva pues sería utilizar aislamientos térmicos adecuados, al mismo tiempo que ventanas, analizar muy bien los puentes térmicos, estudiar la hermeticidad del aire y utilizar sistemas de ventilación mecánica, ¿no? Para recuperadores de calor, ¿no? Para que no se pierda en el proceso de ventilación, no se pierda energía. Aquí es donde los sistemas de entramado ligero pues son unos buenos socios para la vivienda pasiva, ya que al ser un sistema íntegro de madera pues los puentes térmicos se ven considerablemente reducidos para finalmente la búsqueda de la certificación de vivienda pasiva. Las 2 reglas básicas son las de proporcionar una envolvente térmica continua y una estanquidad del aire continua. Una estaríamos hablando por el exterior y otra por el interior. Aquí tendríamos una sección tipo de una vivienda WES ejecutada in situ. Y si vamos en concreto a los detalles, aquí veríamos el detalle de arranque, ¿no? Esos herrajes para el anclaje de los paneles a la cimentación. Y el estudio de la coronación, donde podemos ver cómo se minimizan esos puentes térmicos, esas zonas donde son más débiles o más comprometidas. En otros sistemas constructivos, pues aquí se ven minimizados. Además del análisis del hueco, la aplicación de sistemas de SATE, sistemas de aislamiento por el exterior, pues se proporciona pues una envolvente térmica continua, ¿no? a toda la envolvente. En cuanto a la metodología BIM, creo que aquí todo el mundo ya lo conocemos, es el acrónimo de Building Information Modeling, al final es el modelado virtual de elementos constructivos que contienen información.
y existen distintos software que, bueno, que WES puede dar soporte para su desarrollo, como son Revit, CADWorks y AutoCAD. Porque son software que en el desarrollo de proyectos pues, son utilizados habitualmente. Como conceptos importantes dentro de la metodología pues estaría el nivel de detalle de los elementos modelados, el nivel de información, el Common Data Environment, que es la organización de la información de los proyectos, los flujos de trabajo establecidos dentro de la empresa, en este caso, y sobre todo un concepto muy importante que es el concepto de cliente. Al final, en la metodología BIM siempre hay que tener claro quién va a ser el usuario del modelo. El usuario del modelo puede ser un arquitecto, puede ser un constructor, puede ser un operario. Entonces hay que entender siempre a quién va dirigido el archivo, el archivo trabajado en concreto. Y por último mencionar un concepto importante dentro de la metodología BIM, que es el concepto de Lean Construction. El Lean Construction encaja perfectamente en la filosofía de construcción industrializada porque consiste en la reducción al máximo de aquellos procesos que no generan valor a la obra. Estos son desperdicios, tiempos perdidos en manipulación de la obra terminada, residuos generados, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas industrializados, unidos a la metodología BIM, debido a que permite prever con tiempo o anticiparse a la fase de ejecución en obra, pues permite la minimización de todos estos procesos que no generan valor a la construcción. En cuanto a la metodología BIM dentro de WES, bueno, nos basamos principalmente, la herramienta utilizada es Revit, y el principal, bueno, hay dos usos principales. Uno de ellos es la extracción de mediciones y presupuestos. Tenemos vinculado todo un sistema de un sistema de plantillas que nos permiten extraer con precisión todas las mediciones de una construcción adaptadas a nuestro sistema y cerrar un precio en una fase muy temprana del proyecto al 95%. Como estaba diciendo Ángel, o sea, a nosotros nos llegan estudios previos o a veces planos que podrían bien estar hechos en una servilleta y a partir de eso desarrollamos un proyecto completo donde el precio está cerrado al 95% y además damos soporte en cuestión de entre 2 y 4 semanas. O sea, desconozco a la competencia, pero bueno, estamos acostumbrados. En el último año estuvimos realizando en torno a 300 presupuestos en todo el año, o sea, lo cual es una cantidad considerable de presupuestos, lo cual pues, bueno, es importante mencionarlo. En cuanto a la extracción de planos, también lo utilizamos para la extracción de planos y listados de fábrica para corte y optimización. Todo el sistema BIM está vinculado pues, con estas máquinas de corte, procesamiento de materiales, compras, estocaje, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, los modelos BIM nos permiten el trabajo colaborativo con los distintos agentes intervinientes, es decir, estudiamos los proyectos sobre la maqueta virtual. Distintos agentes son cliente, o sea, cliente final, obviamente, oficios que vayan a participar en la construcción, arquitecto. Entonces, bueno, trabajar los proyectos desde una maqueta virtual pues es una ventaja considerable, ¿no? para anticiparse a los posibles errores que puedan haber en obra, como iba diciendo. Por último, pues obviamente pues también lo utilizamos para el diseño arquitectónico y la visualización, ¿no? Es un aliado perfecto para esto. La metodología BIM en WES, por no extenderme mucho, porque esto ya es más concreto de la metodología, utilizamos una serie de modelos vinculados, lo que permite a distintos profesionales trabajar en el mismo proyecto de forma simultánea, tanto en el sistema de arquitectura como en el sistema estructural como en el sistema de instalaciones. Además, nos permite extraer información dependiendo del agente al que se vaya a comunicar el modelo. Si va a ser el cliente, si va a ser un operario de fábrica, si va a ser un
un oficio que se va a encargar de las instalaciones. En función de las necesidades, pues se puede presentar el modelo de una forma u otra, lo cual agiliza mucho los procesos y permite la anticipación a la ejecución. Esto sería un ejemplo de lo que estaríamos viendo, cómo podríamos coordinar una visualización en un momento determinado de esa maqueta virtual. Por último, el primer proyecto de construcción industrializada, ¿cómo enfocarlo? Bueno, bien, lo más importante para la industrialización es anticiparse a la fase de obra. Es decir, en la construcción industrializada no existe el ya lo resolveré o ya veré in situ cómo se resuelve esto. O sea, la eficiencia de la construcción, el 70% se produce en la concepción del proyecto en sí. Y antes de llegar a la fase de obra hay que tener claro cómo se va a ejecutar prácticamente todos los sistemas y subsistemas que vayan a formar parte de la obra. Es decir, el sistema industrializado es, no al 100%, pero es bastante incompatible con las improvisaciones. Esto, como Ángel lo ha mencionado antes, es cierto que genera en la fase previa una carga mayor al arquitecto, pero en la fase de ejecución la carga es mínima. O sea, hemos tenido proyectos donde el arquitecto ha ido una vez a la obra, una y ya está. Así que eso, pues imaginaos cómo libera en la fase de ejecución al arquitecto en sí. Entonces, las directrices básicas, primero hacer un estudio preliminar, hay que conocer el material, hay que conocer el sistema constructivo, esto nos va a permitir hacer una toma de decisiones que van a afectar directamente al coste final de la obra. Por experiencia, que se puede hacer todo. Con sistema industrializado se puede hacer absolutamente todo, pero hay cosas que son más óptimas que otras, hay cosas que economizan más que otras. Entonces, saber, conocer al material, conocer la modulación, pues nos va a ahorrar costes innecesarios en la fase de proyecto. En la fase de proyecto básico es importante empezar a determinar determinados parámetros. Hay que conocer cómo va a ser la envolvente, horizontal, vertical, porque esto va a afectar directamente al cálculo estructural. Esto nos va a permitir una optimización estructural, no añadir cargas innecesarias, además de que nos va a permitir afinar el presupuesto. Si estamos hablando de un 95%, pues afinarlo a un 99%. Por último, en la fase de proyecto ejecutivo y detalle, pues se produciría la compatibilización entre sus sistemas, ¿no? Ya en esta fase final se compatibilizaría instalaciones de fontanería, electricidad, de climatización. Esto lo menciono, pero la gente normalmente trabaja la obra tradicional, arquitectos con los que solemos colaborar lo trabajan en metros o centímetros en su caso, pero es importante acostumbrarse a trabajar en milímetros, o sea, porque la construcción industrializada trabaja al milímetro, o sea, afina hasta ese nivel lo que son la construcción final. Por último, cuanto más detallado sea un proyecto, pues con més sucre, més dolç, ¿no? Como decía mi padre, pues menos cantidad de cosas al azar se van a dejar. Cuanto más se detalle un proyecto, más eficiente será su ejecución. Finalmente, aquí es donde entra WES, que hace la adaptación de este proyecto a su sistema constructivo. A la elaboración de planos de taller, listados, despieces, etcétera, etcétera. Al final es un sistema que tiene sus particularidades, obviamente los arquitectos pues tampoco tenéis por qué entrar tanto al detalle de cómo es un despiece de un panel, pero sí conocerlo por encima. Y importante, no lo hemos mencionado hasta ahora, el tema de la logística. Los sistemas industrializados van a venir determinados por los transportes por carretera. Los sistemas 2D de paneles, como van plegados entre sí, pues no van a tener prácticamente dificultades. Los sistemas 3D hay que tener en cuenta el destino final al que van ubicados
y bueno, hay que saber que hay una limitación. O sea, el transporte estándar estábamos hablando de una anchura de 2,5 metros, pero hay que tener claro que más allá de 5 metros de anchura pues no se puede transportar, así que bueno, es una pequeña limitación logística en el caso del transporte. Y bueno, hay que conocer un poco pues el sistema, las necesidades, ¿no?, que va a tener el proyecto en cuanto a grúas, ¿no?, las cargas a desplazar en la fase de ejecución para hacer una buena selección de la grúa, analizar el terreno, ver los radios de giro, etcétera, etcétera, porque a veces esto pues, es condicionante, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto. Y eso es todo. Yo creo que como cierre que podríamos lanzar de mensaje a todos los que nos escuchan de cara a los arquitectos, ¿qué les diríamos? Aparte que van a pasar la mejor vida. Menos horas, están en buenas manos. Menos horas de dedicación en un proyecto. Menos horas de dedicación en un proyecto. Menos visitas a obra. Menos visitas a obra, eficiencia energética. Pues sabemos ahora que el código técnico se ha puesto muy exigente con la eficiencia energética. Hay que ir a unos valores muy bajos para el cumplimiento, hay que minimizar mucho. Si queremos ser sinceros en nuestros cálculos, hay que minimizar los puentes térmicos. Esos puentes térmicos se minimizan con los sistemas adecuados. Entonces, bueno, es un sistema que le para... Y sobre todo yo creo que una de las cosas fundamentales es en una fase de anteproyecto, un proyecto básico, es conocer el precio de una vivienda. Creo que eso es fundamental. Es algo de cara a los arquitectos y de cara al cliente final. O sea, ese precio objetivo que se puede ir reconduciendo desde el inicio, pensamos que es uno de los fuertes de la metodología BIM y de la industrialización. Sí, nosotros desde la fase de proyecto básico podemos cerrar prácticamente un precio y a partir de ahí llevar de la mano, como quien dice, llevar de la mano... Entonces os invitamos a quien tenga la inquietud o la curiosidad de conocer o que esté pensando en sistemas industrializados a visitarnos en nuestras oficinas, a probar con un proyecto, a desarrollar conjuntamente proyectos en sistemas en 3D o en 2D. ¿Habéis cerrado la...? Y bueno, vale. Eso es un poco... Vale. Sí, bueno, hemos dejado un QR en pantalla, bueno, un pequeño cuestionario de satisfacción y sobre todo si queréis poneros en contacto con nosotros, que nos dejéis vuestros datos, nosotros nos pondríamos en contacto y bueno. Por favor, una pregunta. ¿Puedo? Pero solo una. No, claro. No, solamente deciros que después de la amplia información... que habéis dado, fabulosa, perfecta, me pregunto yo, ¿algunos de los presentes, de los asistentes, se habrán quedado con ganas de hacer alguna pregunta? Creo que al principio habéis dicho que se podía preguntar. He visto temas muy interesantes, sí, claro, pero bueno, que los escuchas y después dices, bueno, y yo preguntaría esto o lo otro. Pero bueno, como yo estoy dentro y no tengo nada que preguntar, porque lo sé, lo transmito a los presentes, a los asistentes. Sí, vamos a... Por aquí quieren hacer preguntas y no sé si en Zoom también las pasas tú, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, la pregunta lógica, precio. Por mi experiencia al final, hombre, quizá en el tema de la vivienda unifamiliar, vamos a ver, evidentemente, es como todo, ¿no? Depende de las calidades y demás, pero todo el mundo sabemos los precios que manejamos generalmente a la hora de plantear ya no tanto una vivienda unifamiliar, que quizás puede ser más o menos flexible porque depende más a lo mejor de los requerimientos específicos del cliente, que también me interesaría conocer, ¿no? Pero sobre todo el tema de la promoción. Habéis estado hablando, se puede ir hasta 6 alturas. Porque mi experiencia en definitiva cuando hemos planteado con un promotor es el mito. A ver, evidentemente el escenario ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Porque la cifra que todo el mundo tenía en mente ya es que ya no hay cifra, porque ya directamente en estos momentos no te dan oferta. Es un mercado como cambiante, parece que oscila al día, ¿no? Pero quitando la coyuntura esta que existe actualmente, desconocemos si estabilizará o no, todo el mundo tenemos una referencia a los precios que tienen los promotores. Y esto ha pasado, ¿no? Me consta que cuando se han ido a las soluciones industrializadas, pues bien, pues no han valorado lo suficiente el ahorro en tiempos y la calidad.
frente a que a lo mejor el sistema tradicional pues costaba 100 euros. Sí. Hoy en día esos 100 euros menos, como digo, van a ser relevante porque a lo mejor cuando termina la obra son 300 euros más. Eso es evidente, ¿no? Pero sí que me gustaría saber en estos momentos en qué precio más o menos se puede mover las calidades estándar de promoción, por ejemplo, esa construcción de 6 alturas, ¿no? A la que se le puede ofrecer un proyecto que tengamos en estos momentos a un constructor. Pues en este momento es complicado, porque hay una gran componente de estructura metálica para esos elementos. Y aquí el estudio aquí lo que quisimos hacer es una comparativa con la obra convencional, y donde decíamos nuestra capacidad adaptativa de poder llegar a un precio muy similar a una construcción convencional, ¿vale? Nuestro objetivo es que esa horquilla de precios esté entre los 950, 1000, 1050, a lo sumo 1100. Ese es el precio objetivo en el que nos podemos mover para construcción en altura, la promoción de construcción en altura. ¿Y en el familiar? En el familiar estaríamos desde 1100 euros, 1050, 1100. Sí que es cierto que depende mucho los diseños, depende mucho pero a partir de 1100, sí, a partir de 1100 euros se puede trabajar perfectamente, y desde menos, pero dependiendo un poco. La media que estamos trabajando habitualmente es la de 1050 a 1100 euros. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que han hecho a través del chat. Algunas han sido hace tiempo, son relativas al código técnico, cuando no habéis entrado en él, pero bueno, yo os las comento todas, ¿vale? La primera de ellas es, y además de la procedencia de la madera, una persona se pregunta cómo se justifica en vivienda plurifamiliar el cumplimiento de resistencia al fuego, el espesor aumentado por carbonización, capas protectoras, etc. ¿Cómo se justifica en caso de incendio? Bueno, hay varias condiciones que indica el código técnico. Por un lado es la resistencia al fuego de la estructura. En vivienda unifamiliar se nos va a exigir que la estructura aguante 30 minutos. Entonces esto se puede justificar mediante la protección del elemento estructural, es decir, de lo que sería la protección del propio entramado. Y no hay que olvidar que el propio entramado en sí, cuando es tocado por el fuego, no se volatiliza instantáneamente, sino que además va carbonizando a una velocidad determinada. Generalmente, pues, como estos entramados están, entre medias, tienen lana de roca, la carbonización se va a producir no por las 3 caras, sino por una cara. Entonces, consideramos que la velocidad de carbonización va a ser gradual, ¿no? O sea, va a ir reduciendo la sección en una dirección y, bueno, para justificarlo hay que complementarlo con un cálculo estructural. Al final es la resistencia de la estructura. Es el calculista el que nos dirá a partir de qué sección la estructura se mantiene estable en estado límite último. Entonces, ya de por sí os digo que con nuestro sistema evaluado, una placa de yeso laminado de 15 más un tablero de partículas o de OSB de 15 está generando en torno a unos 25 minutos de resistencia al fuego, de EI, ¿no? De resistencia de integridad y aislamiento. Es decir, los 5 minutos restantes es lo que tiene que aguantar la estructura expuesta al fuego. 5 minutos. Solo. Y así lo podríamos justificar. Muy bien. La segunda de las preguntas yo creo que la habéis contestado, que es que en el caso de tener un proyecto básico, si podéis realizar el estudio de coste con vuestro sistema. O sea, la respuesta ha sido afirmativa incluso antes de llegar al proyecto básico, es decir, que desde un anteproyecto ya podríais hacer un presupuesto con 95% hablabais de rigurosidad, ¿no? Sí. Vale. La tercera de las preguntas pregunta sobre el control de calidad. Bueno, dice que durante el control de calidad durante la fabricación en taller es muy preciso y se pregunta que cómo se garantiza el control de calidad en la obra durante el montaje. Sí, aquí como trabajamos en todas las provincias, al final tenemos un chequeo, un control externo, que es externo de la empresa,
que va auditando todo el proceso. Al final lleva un checklist de esos 180 puntos de control, independizado entre cada fase, y según el avance de la obra va haciéndose semanalmente, quincenalmente, mensualmente ese chequeo de fases para que siga el proceso de trabajos y se va auditando toda la fase de obra. Esto se hace en cada vivienda, bien sea en cualquier comunidad en un sistema en 2D, que llevará un proceso hemos dicho, de 3-4 meses de fabricación, y si es en nuestra planta de producción, lo hacemos internamente nosotros. Luego toda esta información la compartimos con la dirección facultativa. Muy bien, y se pregunta también si el precio por metro cuadrado incluye también el montaje. Sí, por supuesto. Vale. Otro compañero se pregunta cómo funciona el sistema en el caso de generar una solera sanitaria tipo cavity. El cavity al final no es un elemento estructural, es decir, los muros portantes que tengan que transmitir cargas al terreno tendrán que ir sobre zapatas corridas. No podemos colocar paneles portantes sobre un forjado cavity, pero es un sistema muy compatible. O sea, normalmente es la solución que más nos encontramos hoy en día, es un sistema de zapatas corridas y forjados cavity, donde no haya muros portantes, en zonas abiertas, ¿no? Un compañero, más que una pregunta, hace un comentario. Dice que referirse a Nauf o similar es un tanto escapista. Nauf u otros sistemas no dan sus resistencias al fuego por su número de placas de yeso laminado para que se apliquen sobre cualquier solución constructiva, sino que se basan en ensayos de laboratorio específicos para cada sistema. Y cree que será importante que se hagan por parte de las empresas de industrialización de sistemas los ensayos correspondientes a fuego para poder certificar y de esa forma no obligar a que los técnicos directores de obra tengan que asumir la responsabilidad con extrapolaciones que al fin y al cabo nos ponen a nosotros como arquitectos exclusivamente como responsables. Que dice que esta será la única manera de poder utilizar estos sistemas tan interesantes sin reticencias. Me gusta la pregunta. Sí, es un comentario excelente, es un comentario buenísimo. Me gusta la pregunta porque, al final este sistema está referenciado en el código técnico, en el CTE, pero aparte, antes comentaba que nosotros estamos ensayando nuestro sistema. Queremos que Westpanel, que no necesita ensayarse, porque cumple todas las restricciones que tiene el código técnico, lo estamos ensayando para eso mismo, ¿no? Para que haya un componente único donde tenga todas las resistencias necesarias y toda esa ficha técnica conjunta para que puedan realizar los proyectos. En la presentación que hemos hecho, al final, la mención a Nauf que hacía el compañero, la hemos realizado al final. Primero hemos presentado, digamos, los métodos analíticos que presenta la normativa española y que están extraídas de otras normativas, pero que es perfectamente válido. Es decir, mediante el código técnico tú puedes evaluar el tiempo de resistencia que te da una protección con placa de yeso laminado. Viene la fórmula para calcularlo en función del espesor de la placa de yeso. Al final lo que he colocado es el último recurso. Si no quieres perder este tiempo, ¿no?, en hacer cálculos, apóyate en los fabricantes. Al final, ¿qué es sino lo que haríamos nosotros? O sea, nosotros haríamos lo mismo que hace Nauf. Al final, dar una garantía mediante ensayos del laboratorio, que es lo que ha hecho una marca. Al final está depositando su confianza en ensayos. Que yo por eso siempre propongo, haz tus cálculos. O sea, tienes todas las herramientas para justificar todos los elementos del código técnico. Os las hemos presentado hoy aquí. Muy bien. Preguntan también, si van a poder disponer del PDF de la presentación. No sé si el PDF, pero lo que sí que garantizamos desde el colegio es que vamos a mandar a todos los asistentes, tanto presenciales como online, un vídeo con la grabación de todo esto, también con la presentación, por supuesto. Y luego, con respecto al caso de la solera sanitaria, los muros portantes que nacen en la cimentación corrida son de Westpanel también. Claro. Vale.
¿Y qué problemas acarrea tenerlos en contacto con el terreno o de qué forma se pueden evitar los problemas? No se debe hacer contacto con el terreno de los sistemas. Ningún sistema en madera debe entrar en contacto con el terreno directamente. Por una cuestión muy básica, insectos, no hay otra razón. O sea, hay que evitar el contacto con el terreno por ese motivo. ¿Y cómo lo separáis? Apoyándolo en hormigón. Láminas bituminosas. O láminas pimientos, bituminosas o tal, pero la tierra no debe tocar a la madera. No debe, porque se pueden colocar insectos, se pueden colar insectos xilófagos. Vale. Que de otra manera nunca lo van a hacer. O sea, la única manera en la que pueden entrar a la madera es estando en contacto con terreno. Si no hay contacto, jamás se van a penetrar en la estructura. Vale, pero siempre utilizáis paneles... Es un sistema determinado con unas láminas bituminosas soldadas asfálticas, con un sistema de fijaciones mecánicas, de maderas de autoclave grado 4. Está muy trabajado para eso, Claro. que no haya ese contacto con la humedad. Ni con Vale, o sea que no se suelen sustituir por otro tipo de nudos de arranque. No es necesario. No es necesario, pero se podría también. Sí, sí. Vale, En cada caso se estudia la solución óptima. muy bien. Bueno, pues ya no tenemos más comentarios, al menos de momento. No sé si en sala alguien se anima o se arranca a hacer alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues por parte... Sí, lo que decían de la presentación tendrían, bueno, que entrar en contacto con nosotros a través de que entren que pongan el QR, que entren en el cuestionario y que nos lo soliciten a través de... Vale, también tenemos que ese poner... medio. Perfecto, sí, tenemos que ponernos de acuerdo también porque los compañeros de Trevor veo que están haciendo grabaciones y haremos... O sea, sí que pedimos un poquito de tiempo porque tardaremos a lo mejor unos días en editar el vídeo, pero que efectivamente que a través del QR pueden solicitarlo. Exacto. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias por la presentación, yo creo que ha sido interesantísima, que nos quedamos aquí con una gran lección de algo que necesitábamos acerca de, no sé, formación específica sobre estos sistemas industrializados y nada más. Gracias a vosotros. Muchas gracias.